Estás pensando en grabar una sesión de coaching, pero no sabes si esto es una práctica común en el coaching profesional. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. ¿Cómo va tu día? ¿Cómo te encuentras? Oye, déjame en los comentarios. Me va a encantar leerte, saber cómo estás, cómo te ha ido. Muchas gracias por regresar y por acompañarme una vez más. Pero si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? De verdad, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar muchísimo contenido que está desarrollado alrededor de la motivación, del desarrollo personal, pero principalmente alrededor del coaching profesional. Y precisamente ese es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Así que si tú ya vienes trabajando con el coaching profesional, ya implementas la metodología en casa, en la oficina, o probablemente ya eres un coach que trabaja de forma independiente y tienes tu cartera de clientes, bueno, genial. Esta información te interesa y se trata de una pregunta que de pronto puede surgir la duda de si es posible grabar o no una sesión de coaching. Y precisamente de eso es de lo que quiero hablarte el día de hoy. Ahora, cuando hablamos de este tema, material de grabación, transcripciones, fotografía, es decir, todo lo que está relacionado con las sesiones de coaching, con la empresa con la que lleguemos a trabajar o directamente con los clientes en el uno a uno, aquí estamos hablando concreta y específicamente del código de ética y conducta del coaching profesional. ¿En dónde puedes ver más información? Por supuesto, esta información está disponible con muchísimo detalle en cualquier localidad. Tú puedes buscar la de tu país o puedes basarte en el código de ética y conducta de la ACF, de la EMCC o de tu país a nivel nacional. Pero es importante que puedas documentarte, revisar todas las buenas prácticas y las buenas conductas que se siguen en el coaching profesional, porque precisamente ese es uno de los puntos que se tratan en la sección de confidencialidad. Así que cuando tú y yo hablemos sobre estos temas, estamos tocando un punto o una cláusula muy concreta que está relacionada con la confidencialidad, con el aviso de privacidad y por supuesto es interesante que conozcas todos los detalles. Así que primero y para empezar rápidamente, vale la pena responder la pregunta. Si tú de plano te has puesto a pensar, oye Liliana, pero a mí me gustaría muchísimo mejorar mi técnica, mejorar como coach, me gustaría grabar alguna sesión para tenerla como referencia y poder mejorar mi técnica, mis preguntas, etcétera. Bueno, ¿esto es posible? Bueno, la respuesta concreta y rápida es no. No se puede grabar una sesión real de coaching. Así que es importante tomar nota al respecto. Tú no podrías grabar una sesión real de coaching, no puedes transcribirla, no puedes grabarla, no puedes hacer nada a menos y de forma extraordinaria que tuvieras el consentimiento de tu cliente. Y eso lo vamos a revisar con más detalle más adelante. Pero primero, cuando te digo, oye, no, no se puede, vale la pena que tú y yo podamos reflexionar al respecto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué las asociaciones nos dicen, oye, no, tú no puedes grabar ninguna sesión de coaching? Bueno, la razón es porque, mira, recuerda, tú que te has formado en coaching y probablemente, o si tú eres un estudiante o eres un aficionado del coaching y apenas estás absorbiendo toda esta información, bueno, nada más ponte a pensar. Uno de los beneficios padrísimos, increíbles que ofrece el coaching a cualquier persona es precisamente el tema de confidencialidad. ¿Por qué? Porque en estos espacios confidenciales, el cliente puede tratar diferentes objetivos, puede trabajar diferentes metas, puede reforzar algunas habilidades que quiere, pero desde el marco de la ética profesional. Y eso, por supuesto, incluye la privacidad de su información. Este es el beneficio, yo creo, de los más
más importantes que una persona o una empresa adquiere al momento de contratar este tipo de servicios, ¿ok? Ahora, como ese es el principal beneficio, tú dirías, oye, bueno, pero ¿cómo que información sensible? O sea, ¿cómo que nosotros coaches trabajamos con información sensible? En ocasiones puede ser que no sea así. Mira, todo el tiempo como coaches, o si tú en algún momento vas a querer dedicarte a esta profesión y vas a querer ofrecer sesiones de coaching, todo el tiempo los coaches trabajamos con información sensible. ¿Sensible por qué? Bueno, porque normalmente si tú trabajas, por ejemplo, con una empresa, casi siempre estamos manejando y tenemos conocimiento de estrategias, de números, de objetivos, de cosas puntuales muy concretas que se están trabajando a nivel empresarial o a nivel de liderazgo o a nivel de los reportes directos de estos líderes en cuestión. Así que por supuesto que eso es completamente información secreta, es información confidencial que le pertenece a tu cliente, a la empresa. Ahora, por otro lado, si tú me dijeras, bueno, Liliana, pero yo me voy a dedicar a life coaching y solamente voy a trabajar con personas en el uno a uno. Bueno, aún así estás trabajando todo el tiempo con información sensible. ¿Sensible por qué? Porque trabajamos con datos de nuestro cliente, con datos de la familia, con objetivos, con metas muy concretas que el cliente quiere conseguir. Conocemos detalles que, por supuesto, están protegidos bajo el secreto de confidencialidad. Así que claro que independientemente que estemos hablando que la sesión es una sesión de coaching empresarial o de coaching personal en life coaching, cualquiera que sea el caso, todo el tiempo estamos manejando información sensible del cliente. Ahora, eso es nuestra primera parte, eso es lo que está claro y por supuesto, aunque tú me dijeras, oye Liliana, pero solamente voy a transcribir unas cosas. Bueno, si tú quieres transcribir unas cosas, eso tiene su nombre. Específicamente se llama bitácora de coaching, que sería el expediente del cliente para uso exclusivo del coach o prestador de servicios, en donde, por supuesto, tú en la sesión de coaching estás tomando notas, estás documentando las cosas con las que vas a dar seguimiento a ese proceso de coaching. Así que, por supuesto, que en la bitácora de coaching tú te vas a ir basando, vas a poder llevar tu progreso, vas a poder medir las metas, cómo la persona viene avanzando o cómo el grupo a nivel empresarial viene haciendo progreso. Por supuesto, eso está increíble y tú lo puedes hacer a través de la bitácora de coaching. Y claro que para hacerlo necesitas desarrollar algunas habilidades de coacheo, como cuáles, como poner atención, como la memoria, la escucha activa, para estar en la jugada y para capturar toda esa información, plasmarla en la bitácora y tú llevar el seguimiento adecuado, ¿ok? Porque definitivamente no cuentas con grabaciones ni vas a contar con este tipo de materiales. Ok, ahora, tú me dirías, oye Liliana, pero remotamente habrá algún caso en donde sí pudiera grabar una sesión de coaching. Bueno, mira, sí, se podría de forma extraordinaria a menos que tu cliente te lo solicite. Probablemente la empresa en cuestión te ha solicitado que hagas grabación de estas sesiones de coaching. ¿Por qué? Porque quiere dar seguimiento puntual con los empleados. O a lo mejor te pide tu cliente a nivel individual que hagas grabación de esa sesión de coaching porque la va a utilizar para su propio beneficio, seguimiento. Y claro que en esos casos tú necesitas obtener un permiso. ¿Qué permiso necesitas o qué permiso debes de conseguir? Es un consentimiento por escrito de parte de tu cliente. En el caso de la empresa no vas a tener problema porque normalmente en el coaching empresarial la mayoría de los representantes de personal o los representantes de recursos humanos ya utilizan contratos, ya utilizan este tipo de formatos y por supuesto que tú lo puedes clarificar y alinear con anticipación antes de iniciar esos procesos de coaching o antes de realizar ese tipo de materiales o de grabaciones. Ahora, ese es
en el caso en que tu cliente directamente te lo solicite. Ahora, si tú me dices, oye, Liliana, pero a mí me gustaría grabarlo, me gustaría tener un ejemplo de sesiones de coaching. Bueno, en estos casos, mi sugerencia para ti más fácil y que es con la que todos los coaches trabajamos generalmente es utilizar casos de estudios, pero estas grabaciones no las vas a hacer con clientes reales, las vas a hacer con cualquier otro coach o con cualquier colega a nivel profesional, simplemente para hacer un caso simulado en donde tú utilices o pongas un ejemplo de una sesión de coaching. ¿Con qué finalidad? Bueno, para que puedas aprender y puedas dar seguimiento a estos procesos de coaching. Ahora, hay una última opción que es súper rara, pero en ocasiones se llega a dar y es cuando el coach o prestador de servicios pide autorización o pide ese consentimiento por escrito a su cliente para hacer una grabación específica de coaching. Claro que la persona está perfectamente enterada al respecto, sabe en qué horario se va a hacer la grabación, cómo se va a hacer la grabación. Por supuesto que la persona va a firmar con anticipación ese consentimiento en donde claramente puede leer qué es lo que va a suceder con ese material, en dónde se va a utilizar y con qué finalidad se va a grabar. Tu cliente deberá darle el visto bueno y el ok antes de que tú puedas trabajar con esos materiales. Así que bueno, como conclusión te diría, punto número uno, si tú en algún momento quieres grabar o quieres utilizar un modelo de inteligencia artificial o quieres transcribir una sesión real de coaching, la respuesta es no, no está permitido grabar o utilizar estos materiales sin tener consentimiento por escrito de tus clientes, ¿ok? Ese es el punto número uno. No hacemos grabaciones de información confidencial y todo el tiempo protegemos privacidad de nuestros clientes. Ahora, como punto número dos, podrías hacer una grabación, sí, en el caso en el que tu cliente directamente y por así convenir a sus intereses te solicite que hagas grabación de algún material específicamente con fines de capacitación, con fines de alineación, con fines de seguimiento a un proceso, a objetivos puntuales de coaching empresarial. Bueno, también eso podrías hacerlo. O en el último de los casos, también podrías grabar un material de esta naturaleza, tú siendo el prestador de servicios, solicitando tú esa autorización a tu cliente, pero indicando claramente y de forma súper transparente qué es lo que va a pasar con ese material para que tu cliente lo pueda revisar y pueda darte su autorización de forma anticipada. Tú guardarás esta información o estos consentimientos de forma digital o si son físicos también los archivarás para futuras referencias. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Espero como siempre que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.